Nosotros todos los domingos comenzamos, ahí el primer domingo de enero, una serie en Génesis. Terminamos con el capítulo 1 y si después, en esta semana intenté, hermano, pero no iba a pegar, pero ni con la gotita, seguir ahí con el capítulo 2, así que retomaremos el domingo que viene. Pero sí hay algo de lo cual estuvimos conectando. El domingo pasado, ¿alguien se acuerda de qué estuvimos hablando? ¿Cuál era el lema? ¿Qué era la idea central? ¿En qué nos enfocamos el domingo pasado? Descanso. Bien, está. Menos mal. El terror de todo pastor es que 7 días después, amnesia total. Pero el Señor hace su obra, su palabra es poderosa, aunque mi predicación no lo sea. Así que no pasa nada. Pero estuvimos hablando del descanso y cómo en ese séptimo día en el que el Señor descansa, después también nosotros vamos viendo cómo el pecado rompe con el descanso que Dios quería que nosotros tengamos en Él. Y Cristo viene a ser nuestro descanso. ¿Se acuerdan de esa escena en la sinagoga donde Jesús comienza su ministerio, toma el rollo de Isaías y Él dice que Él viene también a traer el año de jubileo y Él viene a liberar a los cautivos, Él viene a sanar a los enfermos y Él viene a traer el año agradable del Señor, el año del descanso, el año de restauración? Y Jesús más adelante dice también en Mateo, dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les daré ese descanso que están buscando. Y nos quedamos también con ese deseo en el corazón de sí, es bueno apartar tiempo para el descanso físico, pero no hay descanso físico, no hay vacaciones, no hay semanas sin hacer nada, no hay despertar después del mediodía que pueda lograr lo que un corazón que reposa en las manos de nuestro Señor Jesús. Pero pensando en eso, y también pensando en lo que Jesús vino a hacer, que eso que Él declaró leyendo el rollo de Isaías, que dijo, lo que ustedes escucharon se ha cumplido en este día. Me acordaba también de este pasaje en Mateo 9, y quiero que leamos, y que en su mente también los que están en la escuela bíblica, le digo por las dudas que alguno se quiere sumar. Yo siempre estoy ahí viendo como, hay que meterle ahí la pausa, el anuncio publicitario, ¿no? Los chivos. Comenzamos ahora, a las 9:30 en la escuela bíblica, que estamos con el estudio, un nuevo desafío. Estamos comenzando a pasar lista. Pero no es para después, es para algo bueno, para una buena motivación. La motivación, acordate Daniel, la palabra es motivación, no es manipulación, ¿tá? De que aquellos que, va a haber diferentes premios, pero el primer premio es que aquellos que metan 3 domingos seguidos de venir a la escuela bíblica, van a llevarse una libreta muy similar a la que se llevaron acá los hermanos acá de encima, que para tomar apuntes en el estudio de la palabra. Así que, ojo ahí, ojo al gol. Amén, no pasa nada. Mira, el Señor, aunque el Señor mira el corazón, tantas veces el Señor nos da bendiciones ahí que nos motivan, aunque no las merecemos, así no pasa nada. Pero bueno, en fin, mi punto es que los que han estado viendo ahí, estuvimos hablando de la importancia de hacer observaciones y hacer la pregunta al texto. Yo voy a leer pasaje un poco extenso, aunque nos vamos a enfocar después sobre el final, pero quiero ver si sacan una observación muy importante de este texto, que está relacionado con lo que hemos estado haciendo esta semana también con el grupo de experimento. Versículo 18, y está relacionado con el descanso. A ver. Mateo 9, a partir del versículo 18. Dice, mientras Jesús decía estas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Le dijo, mi hija acaba de morir. Le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento, una mujer que hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua se le acercó por detrás, tocó el fleco de la túnica de Jesús, porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando lo vio le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo. La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. La noticia de ese milagro corrió por toda la región.
Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos, quienes gritaban: «Hijo de David, ten compasión de nosotros». Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó: «¿Creen que puedo darles la vista?». «Sí, Señor», le dijeron, «lo creemos». Entonces él les tocó los ojos y dijo: «Debido a su fe, así se hará». Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente: «No se lo cuenten a nadie». Pero ellos, en cambio, salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. «Jamás sucedió algo así en Israel», exclamaron. Sin embargo, los fariseos dijeron: «Puede expulsar los demonios porque el príncipe de los demonios le da poder». Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos le dijo: «La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos». Pausa. Seguiremos, no se preocupen. Leímos varias historias, ¿no? Varias cosas así he recorrido. ¿Hay algo que les llame la atención de la forma en la que suceden estas cosas? La fe. La fe. ¿Qué más? ¿Qué te llama la atención de verdad? Enseguida, Jesús tocaba, decía, pum, y sucedía. ¿Qué te llama la atención? Un milagro tras del otro. Y está descrito así a propósito. Si nosotros leemos ese milagro tras del otro, aparte está escrito de una forma que nos queda claro que todo sucedió el mismo día. Zarpado el día de Jesús, ¿eh? A ver, dice, mientras Jesús decía estas cosas, o sea, Jesús primero ya estaba enseñando y ni siquiera lo leímos. Jesús enseñó, ¿no? Después, le vinieron a pedir que resucite a una chica. Va de camino ahí, se le acerca a la mujer con el flujo de sangre, la sana. Tengo que seguir del lago, pero tengo que llegar. Resucita. Sale de ahí y aparecen unos ciegos y lo sana. De los ciegos aparece un endemoniado que no podía hablar y lo sana. Y yo terminé muerto porque recorrimos un par de manzanas, pintamos un par de paredes y visitamos un par de casas donde nos recibieron con comida rica. Era un día agotador el día de Jesús, ¿no? Está tremendo tener el ministerio que tenía Jesús. Y nos lo cuenta casi como Mateo, como diciendo, bueno, este era un día típico en el ministerio de Jesús. Así es el ministerio, así se ve la vida de aquel que dijo: «Yo he venido a traer libertad a los oprimidos». Vemos un oprimido liberado. «Vista a los ciegos». Vemos ciegos que fueron hablados. «Habla a los mudos». Eso no lo dijo ni Isaías, pero también parte de esto, ¿no? «Libertad a los cautivos». Y es impresionante cómo una y otra cosa. ¿Cómo estaría Jesús? ¿Cómo se sentiría Jesús? Muy contento seguro, pero ¿cómo más? Cansado. Está bien, no nos lo dice, ¿no? Pero lo podemos saber también porque Jesús, muchos de estos momentos, por eso entendemos que decía que después Jesús se escapaba de las multitudes y se iba para estar solo, para restaurar sus fuerzas, pero también para pasar tiempo con el Señor. Realmente la vida del ministerio de Jesús no era fácil. Era un tiempo agotador. Era un tiempo donde Él volcaba de sus energías y así ha estado este grupo también de Experimenta esta semana acá y varios también de los que le hemos acompañado durante esta semana en diferentes actividades. ¿No? Uno está ahí volcando su tiempo, sus energías, sirviendo, amando a la gente, volcando, viendo cómo poder ser de bendición. Pero al mismo tiempo también nos cansa, nos es agotador, ¿no? Y ahí es que llega también el versículo 35, donde un poco nos resume de qué se trataba el ministerio de Jesús. Porque nosotros, viendo este día típico en el ministerio de Jesús, con tanta intensidad, con tanta gente buscando su atención, podemos pensar que de esto se trataba. Jesús era un
milagrero, Jesús era un liberador de demonios, Jesús era un sanador, Jesús era alguien, alguien que traía buenas enseñanzas a la gente. Sin embargo, en el 35 nos resume realmente cuál era el centro de qué se trató el ministerio de Jesús. Dice, Él recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Entonces dice que todo lo que acabamos de ver era a consecuencia, era algo que sucedía gracias a que era algo secundario de que lo central de Jesús era poder proclamar la buena noticia acerca del reino de Dios. Jesús vino a proclamar la buena noticia. La palabra evangelio significa eso, buenas noticias. Por eso en algunas de sus versiones, quizás tiene la Reina Valera, dice proclamar el evangelio del reino, pero aquel en la NTV o la NBI dice las buenas noticias del reino. Ahora, nosotros nos podíamos pensar, bueno, para alguien que se le acaba de morir su hija, para alguien que está endemoniado, para alguien que está ciego, para alguien que no puede hablar, la única buena noticia que le puede poder importar a esa persona es recibir la vista, es que le resuciten a la hija. ¿Qué mejor noticia puede recibir en su día y en su vida que alguien venga a hacer eso? Y sin embargo Jesús nos deja claro que esos eran señales que demostraban su poder para traer las verdaderas buenas noticias del reino de Dios. Y las verdaderas buenas noticias de Dios es que Él vino, Dios hecho hombre, vino a vivir la vida que ninguno de nosotros podía vivir. Él vino como el rey que vino a traer la verdadera libertad al pueblo. No solamente una libertad de estas opresiones, de estas enfermedades, sino la libertad a la esclavitud más severa que cualquier persona y que todas las personas experimentan. Porque ¿de qué le sirve a un hombre comenzar a ver con sus ojos si sigue ciego espiritualmente para toda la eternidad? ¿De qué le sirve a una niña resucitar y pasar unos escasos y cortos 20, 30, 40, 50, 70 años con su familia si pasará una eternidad muerta y separada del Creador y de todo lo bueno? ¿De qué le sirve a un endemoniado ser liberado y volver a hablar si jamás podrá hablar las palabras de verdad del amor de Dios y seguirá esclavizado a su propio pecado? Y quizá, como Jesús dijo también en otra oportunidad, fue liberado, pero su casa quedó abierta para que luego también Satanás venga 7 veces más fuerte. ¿De qué nos sirve ser sanados? ¿De qué nos sirve libertad económica? ¿De qué nos sirve una canasta de alimentos con lo que son necesarias en el día a día? Pero si no recibimos las buenas noticias del reino de Dios, ¿de qué nos sirve? Y Jesús nos dice que venía y enseñaba, cumplía su ministerio. Él vino como aquel profeta que vino a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Y para aquellos, ¿y por qué es importante que las buenas noticias son del reino? Porque Jesús vino a establecer su reino. La iglesia es una embajada del reino de Dios. Nosotros salimos, hablamos con la gente, predicamos como representantes, como embajadores del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es lo que Dios ha querido establecer desde el primer momento. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando Génesis? En aquella vez que vimos el propósito del hombre y de la mujer. Dios les creó, los bendijo y dijo, los he puesto para que gobiernen. Les he delegado mi autoridad para gobernar sobre la creación, para multiplicarse y llenar la tierra, o sea, establecer mi reino. Quiero delegar mi autoridad para que ustedes gobiernen sobre la creación y que llenen la tierra con mi reino. Y ese fue el plan de Dios desde el comienzo, eso no fue un invento de Jesús, ese fue el plan de Dios desde toda la eternidad. Pero a causa del pecado, Dios envía a Cristo para romper el lazo de la esclavitud del pecado y que ahora quienes son sus seguidores, aquellos que se someten a su reinado, pueden ahora poder ser verdaderos representantes, embajadores del reino de Dios. E ir y avanzar y predicar y compartir el amor y compartir las buenas noticias. Y cuando lo hacen, están marcando, están ensanchando el reino de Dios e invitando a otros. Vení, sumate, vení, entrá. La entrada, la ciudadanía del reino de Dios es completamente gratis.
No hay que hacer trámites, no hay que sacar un pasaporte. Todo lo que había que hacer para ahora pasar del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, nos dice Pedro, es confiar en que lo que Él hizo, en que su vida perfecta, sin pecado, su muerte sacrificial, su muerte en esa cruz sustitutiva, tomando nuestro lugar, y su resurrección en una nueva vida, es la que nos da una nueva vida ahora a nosotros. Si crees en eso, sos bienvenido. Las puertas del reino de Dios están abiertas de par en par para que entres, para que vengas y para que recibas su amor y su bondad. Dios te está esperando para que respondas, te está esperando para que cruces por la fe las puertas del reino de Dios y entres a ser parte, por la gracia de Dios, por medio de la fe. Entonces, esto es impresionante. Después nos dice que Él anunciaba la buena noticia al reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Porque también Dios sabía que era importante también marcar y señalizar con su poder el poder de Dios también, como el poder de Dios también tiene poder para liberar a los oprimidos. Porque su evangelio tiene poder. Y ahí dice, versículo 36, pasaje clave y central. Dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. ¿Nos ha pasado? Chicos del experimento, ¿les ha pasado encontrarse con gente esta semana que los han visto desamparados, que los han visto confundidos? Nos ha pasado a nosotros, en nuestra vida, en nuestra propia familia. Quizás miramos a nuestro pasado, hace un tiempo atrás, y nos identificamos como una oveja desamparada, confundida, sin pastor, sin esperanza, sin propósito. ¿No ha pasado a hablar con un familiar, con un vecino, y darnos cuenta de que su ceguera espiritual es tan grande, está tan perdido, está tan dolido, está tan solo, teniendo acá la verdad, la luz del Evangelio que alumbra y trae claridad, todo trae libertad, y sin embargo está completamente perdido? Pero la pregunta, y creo que con lo que Jesús nos confronta, es ¿qué pasa en nosotros cuando nos encontramos con esas situaciones? ¿Acaso estamos tan acostumbrados a la confusión de este mundo, al pecado de este mundo, a nuestra propia perdición y confusión a veces, aunque conozcamos a Cristo, pero a veces estamos fríos, estamos tibios espiritualmente, que nuestros corazones se van endureciendo? Y quizá la esclavitud de otros, el dolor de otros, la pobreza de otros, y estoy hablando en todos los sentidos, material, física, pero espiritual, ya nos empieza a resbalar. Ya decimos, uy, sí, qué bueno, no, qué lindo estaría dejarle una invitacioncita acá para que venga a la iglesia. Pero no hay ese clamor de decir, Dios, por favor, irrumpí a través del poder de tu Espíritu Santo para cambiar esta vida, para transformar, para traer la salvación. Úsame a mí, tomar riesgos, Señor, yo no sé cómo hablar, pero Dios, yo me largo y aunque diga un disparate, por lo menos doy una palabra acá y confío que tu Espíritu va a acomodar ahí las cosas para tocar el corazón de la persona. Sino que nos quedamos ahí cada vez más fríos, cada vez más indiferentes ante el dolor de otro. Y disfrazamos a veces de espiritualidad y disfrazamos a veces de alguna convicción de la soberanía de Dios. Y bueno, el Señor sabe todas las cosas, el Señor a su tiempo lo hará. Y sí, el Señor muchas veces lo hace a pesar de nosotros. Pero que no sea así. Dios ha elegido llevar su reino con su poder, en el poder de su Espíritu Santo. Es Él el que salva, es Él el que convence de pecado, es Él el que da una nueva vida, pero siempre a través de personas que se disponen a hacer su voluntad. A través de personas que sienten compasión por el perdido, que ven el dolor de la gente y son movidos a misericordia. Y ahí vuelvo a esta palabra tan peculiar, compasión.
En español, que claramente no es lo que significa en la Biblia, porque la Biblia no fue escrita en español, pero ayuda, compasión está compuesta de dos palabras, con pasión. Si no, hoy aprendieron algo, ¿eh? Tremendo, no. Pero pasión no significa, estamos re apasionados, ¿no? Porque lo sentimos muy fuerte. Pasión significa dolor. Suena raro, ¿no? Pero de ahí, ¿se acuerdan aquella película La Pasión de Cristo? Viene de ahí, no es que Jesús es re apasionado, que también, pero tenía que ver con los dolores de Cristo. Con pasión, tiene que ver con lo que pasa en el corazón humano cuando, aparte de la empatía, llegamos a sufrir el dolor del otro. Y en realidad en el griego, como fue escrita también la Biblia, la palabra tiene la misma idea, pero nos va un poco más allá. Y lo que nos dice es, la palabra compasión en griego, el significado es cuando se nos remueven las entrañas. ¿Alguna vez tuviste tus entrañas muy revueltas? Yo esta semana arranqué con las entrañas muy revueltas. Pero ese dolor así que viene adentro, es más, no piensen tanto en un malestar estomacal. ¿Alguna vez les tocó ver un accidente medio feo así? Y que nuestra relación es, así cuando viste a alguien que se dio un porrazo, ¿viste? Y hacía así con los ojos, pero sentís algo acá en el estómago, así, ¿no? Alguno que le duele, otro que le gusta poner en YouTube, ¿no? Compilación de... los famosos fails. ¿Cuántos has visto fails? Que fails es en inglés la falla, ¿no? Cuando pone una compilación de fails y van a ver gente, ¿no? Que está practicando un truco en la patineta, ¿viste? Y se escracha la cabeza contra algo, ¿no? Vos lo mirás y decís, y ya te reís, pero te produjo una sensación física. De ahí viene esa idea de que se nos remueven las entrañas porque es una reacción física al sentir el dolor del otro. Entonces Jesús viene de esta sucesión de un ministerio agotador, de tratar en el uno a uno con la gente. Y lo tremendo del Hijo de Dios es que nosotros cuando vemos las multitudes perdemos la noción del individuo. Cuando nosotros vemos multitudes nos olvidamos, vemos números y no vemos gente. Pero Jesús al ver las multitudes tenía la capacidad de que con su vista, con su corazón, podía ver y sentir el dolor individual de cada persona y lo que ellos estaban experimentando. Entonces cuando muy probablemente Jesús escapaba después de las multitudes, por realmente lo cargado que quedaba al ver el dolor de las multitudes. Entonces vemos el hermoso corazón de nuestro Señor, que aunque Él es Dios y Señor de todo el mundo, aunque su iglesia tiene millones y millones de miembros y de personas, ¿sabes qué? Él te mira y mira tu vida y tu situación y tu dolor con un profundo corazón como si fueras el único hijo que Él tiene en todo este mundo. Él te ve, Él te conoce. La palabra de Dios nos dice que podemos acercarnos a nuestro sumo sacerdote con confianza, porque no tenemos un sumo sacerdote que no nos entiende, sino aquel que conoce y entiende nuestras debilidades, aquel que fue tentado en todo y nos comprende y también siente nuestro dolor. ¿No es hermoso eso? Amén. Es hermoso para nosotros, pero también es un lindo desafío para aquellos que somos hijos de Dios y estamos creciendo. Somos llamados a eso. Entonces ahí Él les dice, imagínense, trasladémonos a ese momento. Jesús se para sobre una colina y ve multitudes que se habían reunido para escucharle enseñar, pero si somos más sinceros, se habían reunido para ver qué podía hacer por ellos. Aquellos que le habían traído, sus enfermos, aquellos que tenían hambre y habían escuchado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Aquellos que venían por curiosidad a ver si este Mesías que se estaba levantando, quizá va a llegar un momento donde haya una multitud y nos va a llamar a que nos conformemos en un ejército para ir y conquistar a los romanos. Las diferentes expectativas de la gente. Pero Jesús conocía la verdadera necesidad. Jesús los ve y su corazón se duele por el dolor de las multitudes. ¿Y qué hace ahí? Llama a su discípulo y dice, versículo 37, a sus discípulos les dijo. Imagínense, estaban ahí las multitudes quizás esperando para que les hable. Ese momento, por favor, vengan.
y empiezan a acercarse todos sus discípulos. Y ahí los hace acercarse a una rondita y le dice, la cosecha es grande, es mucho el trabajo que hay por hacer, es mucha la necesidad, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíen más obreros a sus campos. Y Jesús siente compasión. Y eso también creo que es una gran lección para nosotros. Y Él no se embotelló. Es decir, literalmente Jesús es el Salvador del mundo y no dijo, yo me voy a guardar esta compasión para mí a ver qué hago. Aunque Él tenía un plan, ¿no? Y el problema es que muchas de nosotros vemos necesidad, vemos problemas alrededor de nosotros y pensamos que nosotros solos podemos ir ahí contra el mundo y ser los salvadores del mundo y nosotros arreglárnosla. Y Jesús, siendo literalmente el Salvador del mundo, dijo, ¿sabes qué? Voy a compartir esta necesidad con mis discípulos. Y lo primero que hace, Jesús, Dios mismo, hecho hombre, quien por el poder de su palabra creó todo lo que existe, podría haberlos reunido y haberles dicho, muchachos, miren, sanidad y salvación. ¡Puf! Multitudes completamente transformadas. Pero lo que les dice es, ustedes, vayan y hagan. No es lo primero que les dice. Ustedes, oren. Oren. Porque Dios, quien es soberano, quien conoce todas las cosas, todo lo que ha pasado, todo lo que ha de venir, ha elegido soberanamente moverse, obrar a través de su pueblo, pero a través del poder de la oración. Y de vuelta hay muchas conclusiones que podemos sacar acá, ¿no? Pero cuando nosotros vemos la necesidad nos cargamos. ¿Y saben de qué nos olvidamos? Nos olvidamos que el que más ve la necesidad, mucho mejor que nosotros, el que más siente compasión de la necesidad, el que más está interesado en la necesidad, es Dios. Le dice, la cosecha es grande, pero los obreros pocos. Oren al Señor de la mies, o el Señor que está a cargo de la cosecha. ¿Quién está a cargo de la cosecha? ¿A quién le pertenece la cosecha? A Dios. Y es literalmente la imagen de un trabajador yendo a su jefe, un trabajador de un campo. Acá tenemos tantos viñedos, ¿no? En esta zona. Imagínate a alguien ahí que lo contratan para ir a la etapa de la cosecha y que está complicado y va el capataz, o imagínate, viene ahí el dueño y le dice, no, estaba notando que hay un montón de cosas para hacer. ¿Y qué le va a decir el dueño? Ya sé, lo tengo claro, por eso te contraté. Yo me quiero encargar de esto, yo quiero que la cosecha no se eche a perder. Yo estoy mucho más interesado, yo tengo mucho más dinero invertido, mucho más tiempo, más años, más trabajo invertido en esta cosecha y para que haya llegado al punto en el que está, mucho más que vos. Así que imagínate si yo no estaría interesado en hacer algo al respecto. Gracias por venir a hablarlo conmigo. Hagamos algo. Oren al Señor de la mies para que envíe más obreros a sus campos. Dios, Jesús, sintió compasión, compartió esa compasión con sus discípulos, les pidió que orara. Y acá nos encontramos con un gran problema de que es cuando, no inspirados por el Espíritu Santo, algunas personas para ayudarnos a encontrar los pasajes le pusieron capítulos a la Biblia y nos separan cosas y a veces pensamos que acá terminó la historia. Acá no terminó la historia. El capítulo 9 podría seguir unos cuantos versículos más. Dice, y Jesús reunió a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos, para sanar toda clase de enfermedades y dolencias, o sea, lo que Jesús venía haciendo en su ministerio. Y ahí nos da los nombres, del 2 al 4, nos da los nombres de los 12 discípulos, y en el 5 le dice, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. Y las instrucciones que lo va a enviar. Entonces Jesús les pide, oren por más obreros, y en el siguiente párrafo
les dice, ahora vayan y sean la respuesta a la oración. Vayan y sean la respuesta a la oración. Y les envía y les da las instrucciones de cómo ir. Y Jesús mismo, que tenía el poder de atender a todas las multitudes, de predicar a todos los que fuera necesario, Él dijo, ahora es momento de delegar, es momento de enviar, es momento de que otros vayan. Entonces, es hermoso ver también este obrar de Dios, este mover de Dios en cada una de estas cosas. Entonces, hay un montón de maneras en las que Dios te está llamando a vos y a mí a orar por obreros, a sentir compasión por la gente que te rodea, pero al mismo tiempo a hacer respuesta a esa oración. Entonces, te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Está tu corazón siendo movido a compasión? ¿Estás sintiendo el dolor de otras personas? ¿O estás tan ensimismado, entumismado, que solamente puedes ver tus problemas, solamente puedes ver tus cargas, solamente puedes pensar en que, ay, qué terrible cómo los demás no se preocupan por mí, qué terrible como nadie me escribió, qué terrible como nadie me visitó, qué terrible que esto, aquello, lo otro? Y no estás preguntándote qué es lo que Dios está haciendo en la vida de otros, dónde es que Dios se está moviendo y de qué manera Él me está llamando a que mi corazón sea quebrantado por la necesidad de los demás. Estás orando por esa necesidad que vos ves alrededor. Muchos de nosotros somos, sí, nos gusta la acción, nos gusta accionar, somos ejecutivos. Vemos una necesidad en un lugar, ya pensamos, bueno, ¿qué se puede hacer? Esto, a tal persona hay que traer una canasta, hay que ir a visitarlo, hay que ir a hacer esto, lo otro. ¿Cómo podemos ser ahí los salvadores de esta situación? ¿Cómo podemos accionar? ¿Cómo podemos solucionar los problemas? Hay un momento para eso. Pero eso va a ser completamente hueco y vacío si de la compasión nos somos movidos a la oración. ¿Por qué? Porque no hay nada que tu esfuerzo físico, espiritual, económico, no hay nada que vos y yo podamos hacer para reorientar a aquellos que están perdidos en la multitud, para sanar a aquellos que están enfermos física o espiritualmente, para liberar a aquellos que están atados. No hay nada. Jesús dijo, estén unidos a mí porque separados de mí no pueden hacer nada. Ya hemos visto este pasaje. Y muchas veces no nos damos cuenta que Jesús hablaba en serio. No pueden hacer nada. Y nuestro problema es que estamos todo el tiempo haciendo mucha cosa. Y Jesús no mintió. El problema es que nuestra mucha cosa, separados de Él, no cuenta para nada. Entonces, cuando somos sobrepasados por la... la necesidad, hay momentos en nuestra vida donde nos viene como una ola, ¿sí? Nos pasa por arriba el tsunami de la necesidad y el dolor propio y ajeno y quedamos ahí paralizados, no sabemos qué hacer. Eso creo que a veces es una gracia de Dios que nos permite a veces sentirnos sobrepasados, sobregirados, para que no salgamos corriendo a hacer algo que Él quizá todavía no nos mandó a hacer, para que entendamos que tenemos que ir en dependencia a Él, buscando que Él sea quien hable, que Él sea quien obre, que Él sea quien transforme, que Él sea el que libere, porque Él es el Señor de la mies. Él es quien está interesado que haya cosecha. Él es el que va a enviar más obreros donde se necesitan. Él es el que va a dar salvación. El domingo pasado hablamos con algunos que estaban ahí cargados por familiares, por amigos que no conocen al Señor. ¿Sabes? Y decíamos, la buena noticia que la salvación es del Señor y no nuestra, es que nosotros no cargamos con la responsabilidad de hablar y de compartir el Evangelio. No cargamos con la responsabilidad de que nadie se convierta gracias a nosotros. Gracias a Dios. Porque si cargamos con la responsabilidad de que la gente se convierta, de qué tan buenas sean nuestras palabras, de si encontramos el argumento, si encontramos la motivación correcta, si podemos, no sé, invitarlos a la reunión perfecta donde esa persona... Estamos perdidos.
Estamos dependiendo de nuestros esfuerzos humanos para cambiar corazones. Y el único que cambia corazones, el único que pasa a personas muertas espiritualmente de muerte a vida, es Cristo. Y Él, al igual que a sus discípulos, dice, nos ha dado autoridad, nos envía para que en el nombre de Jesús podamos ir a predicar su palabra y su palabra en su poder traiga vida y liberación. Amén. Y por último, una vez que hemos sentido compasión, una vez que hemos ido al Padre sabiendo que Él es quien hace la obra, no nosotros, ahí estamos prontos para no quedarnos ahí, para tomar el desafío de ser la respuesta a esa oración. Y el Señor nos dice, mirá, te dije que oraras por obreros, sorpresa, son los obreros. Andá, te envío. Y acá tenemos un grupo de chicos, de chicas que han venido esta semana a trabajar de una manera en particular, pero cada uno de nosotros, ellos se van ahora a seguir siendo obreros en sus casas, en sus iglesias, en sus familias, en sus comunidades, en sus trabajos, en su estudio. Y nosotros ya somos llamados a ser obreros donde estamos, a mirar nuestra necesidad alrededor nuestro. Y solamente aquellos que realmente son obreros de Dios, obreros de compasión donde estamos, obreros de oración, obreros de acción donde estamos, vamos a estar en un lugar prontos, preparados. ¿Para qué? Para después quizás sí que el Señor nos hable y nos llame a ir a otros lugares, a ir hasta lo último de la tierra. Pero si hay algo, habiendo estado involucrado en organizaciones misioneras, habiendo estado involucrado en procesos de envíos de personas, hay algo que ha quedado comprobado una y otra vez. Aquellos que no son obreros sacrificiales, trabajando, invirtiendo en la mies, en estas cosechas que están prontas, en esta necesidad donde están, en sus amigos, en sus familias, en sus iglesias, y que solamente tienen un llamado a viajar lejos hasta lo último de la tierra, les gusta viajar y no mucho más. Y algunos han llegado al campo misionero de esa manera y después el mundo, Satanás y las pruebas se los comen vivos en 2 panes. Porque el que no sirve en la comodidad de su casa, el que no ama al Señor y a su iglesia en la comunidad de su casa y de su iglesia, el avión no te unge y no te santifica. Es un proceso que uno va trabajando con el Señor y Dios te va preparando para las muchas cosas que Él pueda tener de acá hasta lo último de la tierra. Así que sí, el Señor quiere usarnos como iglesia de acá, desde Adulam, desde Las Piedras, para todo nuestro Uruguay y hasta lo último de la tierra. Y de alguna manera sencilla y simple ya lo estamos haciendo. Hoy vamos a despedir también después a la familia Pampillón, que ya son también nuestros enviados, ahí trabajando entre los Mboa. Más o menos me salió. Mba. Ahí va. Ellos no van a volver a decir cómo era. Mba. Ahí va. No importa. Ya aprenderé. Ellos son nuestros representantes, también con nuestras ofrendas, también les sustentamos, queremos crecer en sustentarles mejor. Algunos de nosotros también a veces sirven en otras iglesias. Queremos que este lugar se siga fortaleciendo para que cuanto más fuerte esté Adulam, más vamos a poder dispensar de personas que vayan algunos domingos que no estén para ir y servir a otros lugares. A través de la red de plantación de iglesias a la cual participamos, Hechos 29, estamos participando y siendo bendición a otras iglesias en el Uruguay, en toda Latinoamérica, y de alguna forma lo hemos sido también con iglesias hasta en otros continentes. Esta pequeña iglesia en Las Piedras, preguntándonos, siendo pequeños como somos y en nuestras posibilidades, ¿cómo podemos ser de impacto hasta lo último de la tierra? Y es una pregunta que siempre nos queremos seguir haciendo. Así que el Señor quiere obreros, Él quiere enviar obreros, pero no cualquier tipo de obreros. No obreros que vayan y se rompan el lomo solamente, obreros de compasión, obreros de oración, obreros que dependen de la soberanía de Dios. Y obreros que teniendo eso claro, pueden avanzar en confianza para amar, para servir. Amén. Te desafío, si hoy estás acá y todo esto te suena lindo, pero de alguna u otra manera te quedan dudas, porque quizá por alguna de las cosas que yo he dicho, de qué tan adentro, qué tan parte sos de este reino de los cielos, que Dios está avanzando, que Dios te está haciendo que crezca.
pero andás con confusiones, hay cosas que no has entendido todavía. Todavía te seguís preguntando, ¿qué tiene que ver este Jesús conmigo? Poco tiene que ver con simplemente comenzar a venir a una iglesia. Poco tiene que ver con simplemente comenzar a cumplir con algunos actos religiosos, con comenzar a ser una buena persona. Nada tiene que ver el Evangelio con eso. El Evangelio, las buenas noticias son de que Dios te quiere dar vida cuando estás muerto. Dios te quiere sanar cuando estás enfermo. Dios te quiere dar vista cuando estás ciego. Dios quiere liberarte cuando estás esclavizado del pecado. Y la respuesta y la forma en la que lo hace es solamente a través del nombre de Jesús. Aquel que vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros ha vivido, aquel que murió esa muerte en nuestro lugar que ninguno de nosotros podría haber muerto, y aquel que resucitó como ninguno de nosotros podría haber vuelto a la vida por nuestra cuenta, pero que hoy Él nos ofrece morir juntamente con Él y resucitar juntamente con Él para una nueva vida. ¿Y sabes cómo puedes acceder a eso? Confiando, poniendo tu fe en Jesús, decir, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, yo le quiero seguir, yo le quiero amar, yo quiero que Él sea mi todo. Y una vez que Él te da un corazón nuevo, ahí Él te va a empezar a mostrar lentamente cuáles son las cosas que quieren cambiar en tu vida. Pero nosotros como iglesia jamás vamos a esperar que vos cambies algo en tu vida antes que Dios te haya dado un corazón nuevo. A eso le llamamos religiosidad. Dios te quiere dar un corazón nuevo antes que todo. Sí, tomemos un momento de oración. Cerra tus ojos donde estás. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, si hoy estás acá, si hoy le querés entregar tu vida por primera vez a Jesús, o pensás que quizás has escuchado mucho de Jesús, pero nunca le has entregado tu vida, tu corazón de verdad, decile a Dios ahí donde estás, Padre, te necesito, te pido perdón por mis pecados, reconozco que soy pecador, que soy pecadora, necesito a Jesús, necesito que me perdones, necesito que me sostengas, necesito que me des un nuevo corazón, quiero vivir para ti. Y si tenés la seguridad, la convicción de que sos un hijo, una hija de Dios, pero tu corazón está un poco más ablandado a las necesidades de los demás, a la gran necesidad que hay espiritual alrededor nuestro, en nuestro barrio, en nuestro país, en nuestro mundo, y querés que Dios mueva tu corazón a misericordia. Señor, hoy vengo ante ti y quiero pedirte que quebrantes mi corazón, que me entregues, quiero entregarme completamente a ti. Te necesito, Jesús. Dame compasión. Ayúdame a depender de ti. Y quiero comenzar de nuevo. Quiero amar a la gente. Quiero llevar a otros a tus pies. Quiero ser un canal de bendición. Quiero ser un canal de expansión de tu reino. Quiero cumplir tu misión. Quiero ser tu obrero de compasión en donde me has colocado. En el nombre de Jesús. Amén.